Nos encontramos nuevamente a través de nuestro canal de YouTube en transmisión en vivo de este nuevo conversatorio. Bueno, siempre me presento, mi nombre es Abdala Maximiliano, actual presidente del Centro de Graduados. Le queremos dar la bienvenida a todos ustedes por participar de este encuentro y hoy nos van a acompañar en esta nueva temática, en este nuevo tema que hoy vamos a desarrollar, que es la nueva ley de alquileres que va a estar rigiendo a partir de la publicación. Y hoy, ¿quién mejor que desarrollar estos temas con el autor de la ley misma, como es el diputado Daniel Lipovetsky, que hoy nos va a acompañar, actualmente diputado provincial de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Derechos del Usuario y del Consumidor y vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, Impuestos y también vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Bueno, y también vamos a contar con la doctora Diana Sevit, que es la actual directora del programa de administración de consorcio que desarrollamos en nuestra facultad ya hace más de 11 años, que venimos desarrollándolo en nuestra facultad en forma conjunta con la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, también le quiero agradecer a ustedes la presencia, a Daniel y a Diana nuevamente por estar acá de manera desinteresada y con la posibilidad de poder capacitar y llevarle conocimientos a todos los interesados en esta temática, que la verdad es algo nuevo y novedoso y que va a hacer impacto tanto en la gente que está alquilando como también en aquellos que tengan un inmueble para alquilar. Y Diana va a desarrollar cómo impacta esta nueva ley en lo que es toda la administración de consorcios. Daniel, bueno, buenas tardes, buenas noches, estamos hoy en el límite, así que bueno, te agradezco nuevamente estar acá. Bueno, buenas tardes a ustedes y quizás creo que van a querer escuchar más a ustedes que a mí, así que Daniel, bueno, muchísimas gracias por estar acá y bueno, te doy la bienvenida. Bueno, gracias Maxi. Hola, bueno, buenas tardes a todos o buenas noches, buenas tardes todavía. A todas y a todos, gracias por estar acá, por acompañarnos. Y gracias por supuesto, por la invitación, a la Universidad Nacional de La Plata, en la facultad. Realmente un honor siempre aportar al trabajo académico y de posgrado y digamos, de capacitación de una universidad pública. Aparte es mi universidad, así que la verdad que siempre es un honor, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y respecto a la ley, hay mucho, no tengo claro cuánto tiempo tengo, Maxi, más o menos, para ir organizándome. Daniel, bueno, el tiempo lo vamos a ir desarrollando Bien, con la temática que vaya a abordar, no hay problema bien. con el tiempo, así que no vamos a cortar ni sacarte del aire, así que la idea es que podamos llevar adelante una linda capacitación para que todos quede bien claro y más que nada los principales puntos, los puntos salientes de esta ley, bueno, cómo fue la creación y demás. Y quiero invitarlos a todos, aquellos que lo están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, a que puedan participar y dejar sus consultas en nuestro chat, que ya que tenemos a gente en la parte detrás de cámara que nos está haciendo el apoyo logístico en todo lo que es educación a distancia. Déjame también agradecerle también que me olvidé a la gente de plataformavirtual.com.ar que nos da la posibilidad de estar hoy transmitiendo a través de YouTube, a través de la plataforma, a través de nuestra web. Así que aquellos que quieran ir agregando o consultando o haciendo preguntas, los pueden dejar en el chat que van después de ser respondidas por cada uno de los disertantes. Así que Daniel, sin límite de tiempo, Ahí comentanos vamos. un poco los principales puntos y cómo fue surgiendo esta nueva ley, que después de 30 años, si no me equivoco, tenemos una nueva ley, ¿no? Así es. Bueno, sí, como decías, Maxi, mirá, la verdad que esta es de las leyes que me han tocado trabajar en todo mi periodo como diputado nacional. Esta, por supuesto, fue la que más tiempo de trabajo me llevó, es decir, casi tendría los 4 años de mi gestión, de mi mandato como diputado nacional. Trabajé justamente en el marco de poder lograr tener una nueva ley de alquileres en la Argentina, que no la hay, como bien vos decías, desde hace 30 años, creo que la última fue impulsada durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Y la verdad que parece una omisión importante, ¿no? Teniendo en cuenta de que en la Argentina hoy hay alrededor de 9 millones de personas vinculadas con un contrato de alquiler o que alquilan. Por lo tanto, está claro
que es necesaria una regulación al respecto, sobre todo porque lo que marcaba y marca la práctica es que al no haber muchos puntos regulados, eso daba para un montón de abusos, que sobre todo en perjuicio de la parte más débil de la relación, que lógicamente estamos hablando del inquilino, y por lo tanto cuando hay una relación desigual entre dos partes, ahí es donde el Estado de alguna manera puede tender a equilibrar esa relación con leyes, y así lo hace en otros marcos, ¿no? Por ejemplo, en el marco del derecho del trabajo, y también lo hace en el marco del derecho del consumidor, donde el Estado de alguna manera establece algunas regulaciones para evitar justamente el abuso cuando intervienen dos personas con diferentes capacidades de negociación. En ese sentido, el primer proyecto que presentamos fue en el 2016, lo debatimos muchísimo. Yo fui el presidente de la Comisión de Legislación General, que es una comisión que de alguna manera tiene mucha intervención en la Cámara de Diputados en un montón de temas, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho privado, y por lo tanto pasan muchos temas por ahí, incluso algunos que han tenido exposición pública muy fuerte, como recordemos el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que tuve el honor de presidir ese debate. Pero más allá de eso, en el marco de alquileres, el primer proyecto presentado en el 2016, logramos dictaminarlo 3 veces en el marco de esa comisión. En las 2 primeras, lamentablemente, fracasamos en el intento después del dictamen llevarlo al recinto, porque por supuesto que en el marco de la búsqueda de los consensos, para poder lograr llevar al recinto un proyecto de ley, no solamente tiene que tener el dictamen de la comisión en el Congreso, sino además tiene que haber cierto consenso con otras fuerzas políticas. Recordemos que en los 4 años que pasaron, ninguna fuerza política tenía la mayoría, y por lo tanto para cualquier tratamiento de una ley en el recinto debía tener el consenso con el resto. Fue muy difícil construir esos consensos, sobre todo porque el tema de alquileres es un tema que de alguna manera genera posiciones muy enfrentadas, muy confrontadas, muy disímiles entre un sector y el otro, y eso creo que fue una de las causales, por ejemplo, por el cual durante 30 años no tuvimos ley de alquileres. Por lo tanto, nos propusimos trabajarlo, y la experiencia de estos 2 primeros dictámenes, que fueron uno en el 2016 y otro en el 2018, y que no lograron llegar al recinto, nos marcaron que había que aprender esos errores y tratar de buscar los consensos, involucrando no solamente a los diferentes bloques que están intervienen en un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, sino además sumando a las partes que de alguna manera tienen intervención. Y en ese sentido, la tercera vez que logramos dictamen y luego llegar al recinto el año pasado, en noviembre, lo que hicimos fue incorporar al trabajo de búsqueda de consenso no solamente a los diferentes bloques de parlamentarios, sino también a los representantes de los diferentes sectores, ¿no? Y en ese sentido convocamos a los representantes de los inquilinos, convocamos a los representantes de los propietarios, y sobre todo a los representantes de los corredores inmobiliarios o de las inmobiliarias. Y así tuvimos una serie de reuniones públicas en la comisión donde vinieron todos los interesados, cada uno trayéndonos sus inquietudes, sus necesidades, contándonos sus experiencias, qué cosas creían que tenía que estar en la ley, qué cosas creían que no. Y de alguna manera fueron ellos mismos los que trabajaron entre ellos para tratar de encontrar un texto que reuniera el consenso necesario para lograr dictaminarlo y luego llevar al recinto. Y así fue que el año pasado logramos finalmente dictaminarlo, en un año difícil, como sabemos, por un año vinculado con el tema electoral, y logramos finalmente llevarlo al recinto en noviembre, donde tuvo el voto, si mal no recuerdo, 191 diputados, tuvieron algunas abstenciones, pero no tuvo ningún voto en contra, con lo cual demuestra que de alguna manera el trabajo de consenso fue efectivo. Luego en el Senado tuvo un tratamiento más rápido, fue aprobado, creo que si mal no recuerdo, en junio, y tampoco tuvo votos en contra, más allá que hubo el bloque de Cambiemos que se abstuvo por otras circunstancias que no tenían que ver tanto con la ley, sino con una cuestión de discusión parlamentaria más general en un marco de la pandemia. Y la ley finalmente fue publicada, si mal no recuerdo, el 1 de julio de este año, con lo cual llevamos 2 meses más o menos de vigencia, un poquito más, de vigencia de la ley, con lo cual recién se está empezando a aplicar en un marco de pandemia, y donde hay otras circunstancias que también se mezclan con eso, porque recordemos que la ley entra en vigencia en el mismo momento que estamos viviendo una emergencia, y donde además, por ejemplo, el precio de los valores de los alquileres están congelados por un DNU del presidente que no tiene nada que ver con la ley, ¿no? Porque a veces uno ve en las redes que se confunden. El DNU del presidente fue aprobado, si mal no recuerdo, en marzo, y tiene que ver con una situación de emergencia vinculada con la pandemia, y decidió congelar los alquileres y suspender los desalojos. La ley entró en vigencia mucho tiempo después, por lo tanto, me parece que
que de alguna manera hay que separar las dos cuestiones. Uno es un DNU, que por supuesto tiene un carácter temporario, incluso está por vencer y se está en discusión si lo va a prorrogar o no el gobierno nacional. Y otro es una ley que además tiene, por supuesto, carácter permanente y en muchos casos hasta incluso modifica artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. Respecto a los temas que nosotros buscamos incluir en el proyecto, bueno, les diría que el primero y principal tenía que ver con la duración mínima del contrato de alquiler. Hasta en vigencia de esta ley, el contrato, el plazo mínimo de alquiler era de 2 años. Y la realidad es que muchos de los inquilinos que vinieron y participaron de las reuniones, y con muchos de los cuales hablamos, nos planteaban que era un plazo realmente corto. Sobre todo teniendo en cuenta que pensemos que, sobre todo en las ciudades grandes, un inquilino con su familia busca una vivienda, la consigue, alquila, se hace la mudanza. Si vivía en otro barrio, tiene que cambiar a sus chicos de escuela, porque muchas veces las distancias son muy largas. Y al año de que ingresó a la vivienda, ya tiene que estar pensando de que si no renueva, porque no acuerda con el propietario, con su locador, tiene que pensar en una nueva mudanza, incluso muchas veces mudarse nuevamente a sus chicos de la escuela. Y por lo tanto, realmente 2 años parecía corto y nos parecía que extenderlo a 3 años como mínimo era una medida que le iba a dar mucho más estabilidad al inquilino y además, de alguna manera, más acorde con las legislaciones que hay en el resto del mundo, donde hay países donde el plazo mínimo te diría que es de 5 hasta 6 años. Por lo tanto, 3 años creo que era una medida mucho más tranquilizadora y más estable, sobre todo para quien tiene que alquilar. Por el otro lado, lo que tiene que ver con las garantías, ¿no? Un gran problema del alquiler hoy son las garantías. Es un obstáculo realmente para el acceso a la vivienda. Tradicionalmente en la Argentina se estila, en la mayoría de los casos, pedir como garantía un inmueble para garantizar el contrato de alquiler, y eso trae muchísimas dificultades y se convierte finalmente en un obstáculo para alquilar. ¿Por qué? Y porque obviamente una persona que va a alquilar generalmente no tiene un inmueble para garantizarlo, tiene que pedirlo prestado, tiene algún conocido que se lo facilite, pero ni hablar de cuando viene gente del interior, por ejemplo, a estudiar a la ciudad de La Plata y le piden que para garantizar un inmueble de la propia ciudad. Muy difícil, ¿no? Por supuesto, tenerlo. Por lo tanto, realmente había que, de alguna manera, empezar a discutir el tema de las garantías en una legislación. Convengamos que de por sí ya el inmueble como garantía cumple un rol bastante relativo, teniendo en cuenta que además ese inmueble no queda caucionado cuando uno garantiza, sino que uno presenta ese inmueble como garantía al fiador y después el fiador puede agarrar y vender ese inmueble, por lo tanto ni siquiera cumple un rol tan fuerte como el propietario a veces cree que el inmueble le va a garantizar. Y me parece que hoy hay otros mecanismos que pueden ser alternativas al inmueble y que son efectivos. Por ejemplo, un recibo de sueldo, ¿no? Pensemos que hoy con un recibo de sueldo vos podés sacar un crédito personal, podés tomar un crédito, podés hacer muchísimos trámites, pero por ejemplo en la mayoría de los casos no te lo aceptan como una garantía. Me parece que era un tema que debíamos pensarlo. Y también otros mecanismos, como puede ser un seguro de caución, una certificación de ingresos. Pensemos que hay mucha gente que no tiene un recibo de sueldo, pero sí tiene ingresos, porque es monotributista y una certificación de ingresos podría ser efectivo, un aval bancario. Por lo tanto, nos propusimos de alguna manera salir de la trampa que establecía solamente la costumbre de exigir un inmueble para alquilar y tratar de ampliar los instrumentos. Discutimos muchísimo este artículo porque la realidad es que algunos hasta pensábamos que en la Argentina debíamos terminar con las garantías y que en realidad lo que tenemos que mejorar es el sistema de acción judicial, pero por supuesto es ser muy iluso. Hoy en la Argentina tenemos la justicia paralizada. Imagínense si estamos planteando que tenemos que mejorar el proceso de judicialización de un contrato de alquiler en caso de incumplimiento, es medio ilusorio. Por lo tanto, lo que pensamos es buscar la manera de ampliar los instrumentos para alquilar. Y así encontramos la redacción que finalmente fue la aprobada, donde lo que proponemos es que el inquilino le proponga de los instrumentos que establece la ley, que son varias opciones, 2, y sea el propietario directamente quien, de las 2 que le propone el inquilino, opte por una. Con lo cual, de alguna manera, salimos de la trampa de que solamente te puedan pedir un inmueble para poder alquilar. Ayuda a empezar a generar una costumbre que hay otras maneras de garantizar que no sea un inmueble.
No es la mejor solución, insisto, es la solución que se encontró en esa discusión. Había quienes exigían, por ejemplo, planteaban de que había que establecer la posibilidad de que el inquilino proponga una garantía y que el propietario tenga que aceptarla sí o sí. A nosotros nos parecía que era violar de alguna manera la autonomía de la voluntad. Estamos hablando de alguien que pone su inmueble en oferta a un tercero y por lo tanto tiene que tener alguna tranquilidad en cuanto a la garantía, y por lo tanto me parece que el sistema este que elegimos, que decidimos legislar, donde damos la posibilidad de que haya dos opciones y que en definitiva sea el propietario de las dos opciones que elija una, me parece que de alguna manera ayuda en este proceso de mejora de los instrumentos para dar como garantía. Después lo que tiene que ver con el depósito, ¿no? El depósito era una de las quejas que más recibimos de los inquilinos. Esto que tiene que ver con que, bueno, cuando uno ingresa a la vivienda te piden un depósito. La costumbre en general era 1 o 2 meses. Hemos encontrado casos de nos han tenido hasta de 3 meses de depósito. Sí. Nosotros decidimos regular lo que sea solamente un mes el depósito como exigencia legislativa. Nos parece que había que apuntar también a que el inquilino tenga costos tan altos para ingresar a una vivienda. Pensemos que el inquilino cuando ingresa a la vivienda, además de mudarse, tiene que pagar la comisión de la inmobiliaria, si es que la hay, tiene que pagar el mes por adelantado, y por lo tanto 2 meses de depósito realmente es un costo alto, y por lo tanto tenemos que apuntábamos a bajar ese costo inicial, y por lo tanto creíamos que un mes era lo adecuado, y por eso hoy quedó regulado, aunque solamente te pueden exigir un mes de depósito. Y después el otro problema es qué pasaba al final del contrato. Bueno, la costumbre era, los pasados 2 años, cuando terminaba el contrato, primero chequeaban si había algún gasto imputable a ese depósito. Si no había gastos y el inquilino reclamaba con razón de que le devuelvan el depósito, el propietario, el locador, le devolvía el mes de depósito al mismo valor de que lo había depositado el inquilino 2 años antes. Por lo tanto, de alguna manera, ese depósito en un contexto inflacionario, de una inflación de 2 dígitos, se había depreciado en muchos casos enormemente, ¿no? Pensemos en una inflación del año pasado del 40% o el anterior del 30%, estamos hablando de una pérdida enorme desde el punto de vista de la depreciación de ese depósito. Por lo tanto, decidimos corregir eso, me parece que lógicamente, porque en definitiva el depósito no es para que haya una especulación financiera por parte del propietario, sino solamente un depósito para garantizar un gasto que puede haber al final, si es que lo hay. Y establecimos que el depósito al final del contrato tiene que ser devuelto al mismo valor, al valor del último mes de pago del alquiler. Con lo cual, como el mes de pago del alquiler se va a actualizar, conforme un índice que ahora vamos a hablar, también ese mes de depósito debe ser devuelto de la misma manera. Es de alguna manera evitar especulación financiera con algo que no es para eso, y además que ese depósito, en caso que sea devuelto, no pierda valor con la inflación. Claramente, por supuesto, vos descontado de los gastos que tenga que haber. Está claro que no hay obligación de devolver el depósito si hay gastos imputables a ese depósito, pero si no hay gastos imputables a ese depósito y corresponde la devolución, como cualquier contrato de alquiler, antes o después de la ley, tiene que ser devuelto actualizado. Después, otra de las cosas que incluimos fue el tema de la rescisión anticipada. A nosotros nos parecía que si bien la rescisión anticipada en el código y en la legislación anterior tenía una multa a pagar por parte del inquilino, en caso que decida irse del contrato antes de la terminación, también nos parecía que esa multa que está prevista en realidad para compensar al propietario que de un día para el otro se le va el inquilino y tiene que volver a poner a ofertar el inmueble y generalmente pierde un tiempo hasta que el inmueble es alquilado de vuelta. Nos parecía que si el inquilino notificaba con un cierto tiempo de anticipación anterior, por lo tanto le daba tiempo, que se iba a ir, por lo tanto le daba tiempo al propietario para empezar a ofertar el inmueble, aunque el inquilino todavía lo esté ocupando, en ese sentido podía exceptuarse del pago de la multa, y así fue que lo establecimos en la ley, como una manera también de que cuando hay una rescisión anticipada, si el inquilino avisaba con anticipación, esa multa no sea aplicada. Y también lo que tiene que ver con la actualización del contrato de alquiler, que es uno de los temas que más ha generado polémicas y debates en las redes. La realidad es que uno de los reclamos que se viene haciendo, y estadísticamente lo viene marcando, no estoy hablando de algo que no esté demostrado, es que tradicionalmente los alquileres en los últimos años aumentaron
por encima de la inflación. ¿Y esto por qué se daba? Bueno, porque en realidad, como al estar prohibida la indexación en la legislación argentina por el artículo 7 de la ley 23.928, la ley 23.928 es la ley de convertibilidad, una ley del 91 que fue diseñada para cuando se estableció la paridad un peso, un dólar, imagínense cuánto ha pasado de eso. Esa ley fue derogada en casi todos sus artículos, pero quedó vigente un artículo que prohibía la indexación en un contexto, por supuesto, de muy baja inflación como la que ocurrió en los 90. Por lo tanto, a partir de la salida de la convertibilidad, casi que les diría que es un contrasentido que haya permanecido vigente esa prohibición, teniendo en cuenta que además comenzó lamentablemente un periodo de alta inflación, sobre todo durante todo este siglo. Y en ese marco había que de alguna manera adaptar la legislación a lo que pasa hoy en Argentina, que tenemos un contexto inflacionario importante. Ya hubo otras legislaciones que lo vinieron haciendo, recordemos la ley de los créditos UBA, por ejemplo, exceptuó justamente a los créditos UBA de ese límite que establecía la ley de convertibilidad, o por ejemplo la ley que tuvo media sanción sobre la actualización de lo que dio media sanción en la Cámara de Diputados, sobre la actualización de los créditos, las deudas alimentarias por un tema de deuda alimentaria, por ejemplo, de lo que tiene que ver con un divorcio vincular. Por lo tanto, en ese marco ya había un espíritu legislativo por parte del Congreso de empezar a establecer excepciones y esa prohibición de indexar, y en ese marco también incluimos justamente los alquileres, y ahí el debate fue cómo indexar los alquileres. Había algunos proyectos no presentados por mí, sino de otros diputados. Incluso hubo uno con media sanción del Senado, votado en su momento en el año 2016, con una propuesta del actual oficialismo, digamos, del Frente para la Victoria en ese momento, de que era oposición, donde indexaba los alquileres a través de índice por inflación, por índice de costo de precios al consumidor. A nosotros nos parecía que había que, de alguna manera, atar la indexación de los alquileres, del valor de los alquileres, a un mecanismo que permita adaptarlo también a los ingresos de la gente, de los trabajadores, de los sueldos, porque claramente la mayoría de los inquilinos son trabajadores asalariados y por lo tanto estaba bueno que los trabajadores sepan que los alquileres en gran parte iban a aumentar conforme aumentaran sus salarios. Y por eso lo que propusimos fue una fórmula que creara un índice, un mix, un índice que mezclara inflación y salarios en partes iguales, y eso es lo que finalmente se aprobó en la ley. Por lo tanto, a partir de ahora, los alquileres van a ser actualizados con un índice que va a ser 50% salarios, 50% inflación, con lo cual gran parte del incremento de los alquileres va a estar atado a lo que se incrementen los salarios de los trabajadores, con lo cual de alguna manera le va a dar tranquilidad al trabajador inquilino, al trabajador que alquila, pero también de alguna manera al ser actualizado por un índice también le va a dar tranquilidad al propietario, que ya no va a tener que estar adivinando como estaba antes, a ver, o calculando cuánta inflación posible iba a haber, porque ¿qué pasaba antes? Antes de esta ley, vos ibas a firmar un contrato de alquiler y el propietario te decía, bueno, mira, este año yo calculo que este año va a haber inflación del 30%, con lo cual te actualizo un 15 ahora y un 15 a los 6 meses y un 15% al año. Y la realidad es que después pasaba, o que la inflación era menor o que la inflación era mayor. La mayoría de las veces la inflación fue menor, los propietarios calculaban por encima, lógicamente, por una cuestión hasta de especulación, pero no sabemos, pero de última porque pensaron que iba a haber más inflación, si queremos verlo con buenos ojos. Y algunas veces quedaron cortos. Por ejemplo, el 2019. En 2019 todos pensaban que iba a haber una inflación del 30%, incluso eran las previsiones del propio gobierno. La inflación fue más del 40% y por lo tanto muchos contratos de alquiler, en ese caso el 2019, se quedaron cortos. Es una excepción, la mayoría de las veces se quedaron largos. Por lo tanto, lo mejor era justamente cambiar este mecanismo y establecer que se actualice por un índice oficial, con lo cual no hay especulación que valga. Va a haber un índice oficial que va a ser lo que va a actualizar los contratos. La discusión que había ahí era de cada cuánto actualizar los contratos. Había quienes proponían que sea por año, una vez por año, y otros que proponían que sea cada 6 meses. En el proyecto que yo había establecido, había previsto que sea cada 6 meses. Me parecía que en un contexto de alta inflación, congelar el alquiler por un año era un problema también para el propietario. Pero bueno, finalmente en el marco de la búsqueda de los consensos, donde cada bloque tenía su propia posición, y recordemos que se necesitan
los consensos necesarios para aprobar una ley de estas características, finalmente el consenso quedó en que la actualización iba a ser una vez por año, que es lo que establece hoy la ley. Es decir, hoy la ley establece que los contratos se van a actualizar una vez por año. Es decir, en un contrato de 3 años vas a tener como inquilino 2 actualizaciones. Una al año de la firma y otra al segundo año de la firma. Bien. Por otro lado, les diría que esto es un gran cambio, es enorme el cambio. Nosotros establecimos que el índice lo tiene que crear, lo tiene que publicar el Banco Central una vez por mes. Recién el Banco Central empezó a publicarlo ahora. Esta fue una discusión también porque había algunos legisladores que desconfiaban del INDEC después de todo el problema que hubo en su momento con el silencio estadístico previo al 2015 y por lo tanto el consenso fue que lo publique el Banco Central. Quizá lo lógico por competencias es que lo publique el INDEC, pero insisto, quedó el Banco Central. Muchos preguntan, ¿por qué se puso Banco Central? Bueno, la lógica fue por este planteo que hubo de algunos diputados en cuanto a que les generaba mayor garantía el Banco Central, que como sabemos es una entidad autárquica claramente, por lo menos desde lo legal o de lo reglamentario. Bien. Para ir terminando, así no me extiendo más y un poquito más, solamente decirles que el último tema que me parece que es importante decir es el tema de la registración de los contratos de alquiler. Muchos dicen, bueno, esto es una ley fiscalista porque obliga a que los contratos sean registrados. Error. La obligación de registrar los contratos no surge de esta ley, surge de antes. Ya era una obligación registrar los contratos antes de que rija esta ley. Lo que hicimos en la ley fue que quede claramente explícito la necesidad de la obligación de que se haga y también las consecuencias que trae el no cumplimiento de esta obligación. Primero, porque en definitiva, por supuesto que uno siempre que aprueba una ley tiene que tender a que se cumplan las leyes impositivas, claramente es una obligación legal. Bueno, estoy en el marco de contadores y de economistas, así que es algo que no debería ni aclararlo. Pero más allá de eso, también es cierto que eso también trae un beneficio a la registración hacia el inquilino. ¿Por qué? Porque nosotros en la última reforma impositiva, la del 2017, donde reformamos el impuesto a las ganancias, incluimos la posibilidad de que el inquilino trabajador asalariado pudiera descargar de lo que paga de ganancias lo que pagaba en alquiler. Lamentablemente eso que implica una muy buena introducción, porque eso le permite un ahorro importante para el trabajador que supera el mínimo imponible y le descuentan ganancias de su sueldo, poder descargar lo que paga de alquiler, con lo cual le permite ahorrarse o que le descuenten menos, y eso también de alguna manera aplica, lo ayuda en el pago de los alquileres. Lamentablemente se tuvo un cumplimiento muy limitado porque la mayoría de para poder descargar el ganancia tenés que tener el contrato registrado y la mayoría de los contratos no estaban registrados. Por lo tanto, de alguna manera, lo que buscamos con la ley es incentivar a que los contratos sean registrados, estableciendo que en caso que no esté registrado, cuando por un incumplimiento contractual se judicializa el contrato de alquiler, el juez lo primero que tiene que hacer es notificar a la AFIP que se inició ese contrato para que la AFIP verifique si ese contrato está registrado o no. Eso no quita que la causa sigue. No hay una obstrucción al acceso judicial, sino que solamente hay una notificación a la AFIP que después la AFIP verificará. Si está registrado, está registrado. Si no está registrado, después la AFIP tiene todas sus facultades de contralor para controlar por qué no fue registrado y aplicar en su caso la ley impositiva. Lo que estamos haciendo con eso tal vez es, de alguna manera, un mecanismo informativo, como por ejemplo rige hoy en la ley de empleo, cuando un trabajador que está en negro intima a su empleador a que lo registren, y también la ley obliga a que le mande esa intimación, también una copia se la mande a la AFIP para que después la AFIP intervenga o no, de acuerdo a la decisión que se toma en ese momento por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Con lo cual, de alguna manera, con eso es un incentivo, es digamos, una promoción de que los contratos sean registrados, que es de alguna manera una obligación impositiva y también le sirve al inquilino, insisto, si es un caso de un trabajador asalariado. Por último, para terminar, también incluimos otras cuestiones, como por ejemplo un programa de alquiler social, que es importante porque hay muchas personas en situación de vulnerabilidad social que alquilan, sobre todo en barrios populares, y que a veces pagan alquileres muy altos, porque, por ejemplo, no tienen posibilidad de garantizar un contrato. Y por lo tanto es importante que haya una política de Estado de eso, y por lo tanto la ley crea un programa de alquiler social, que todavía lamentablemente el gobierno nacional no lo ha creado, y estamos esperando que lo haga, porque realmente creo que sería una ayuda importante. Y hubo otras cosas que por supuesto no entraron en la ley, que hubiera sido importante hacerlo, como por ejemplo dentro del proyecto que yo presenté, estaba un incentivo fiscal a la construcción de
inmuebles para alquilar, porque nos parecía que además de haber una ley para evitar los abusos, teníamos que promover que haya más oferta, porque eso siempre ayuda a que los precios bajen y que tengan más impunidad los inquilinos. Lamentablemente no hubo consenso para eso, incluso dentro de nuestro propio gobierno, en ese momento donde se buscaba, también estaba la lógica del equilibrio fiscal y por lo tanto era necesario pensar otras cosas y lamentablemente no se pudo avanzar con ese punto, que hubiera sido una buena ayuda para que haya más inmuebles en oferta, que creo que es una de las claves, más allá de las otras cuestiones que buscó la ley. En definitiva, la ley que finalmente se aprobó fue la mejor ley posible en este marco que les acabo de explicar. Seguramente me hubiera gustado que incluyan otras cosas que no estaban y quizá alguna me hubiera gustado una reacción distinta a la que tuvo. Pero creo que en general es una muy buena ley para este momento. Seguramente después en el marco de su puesta en funcionamiento y a lo largo del tiempo veremos si hay cosas que hay que corregir o mejorar, que seguramente eso lo va a marcar la experiencia. Sí. Bueno, espero que no me haya extendido mucho en el tiempo. Muchas gracias. No, impecable además. Punto por punto de los puntos sobresalientes que tiene esta ley. La verdad que fueron muy claros. Hay consultas, así que ahora te voy a estar leyendo un par de consultas, pero nada, te vuelvo a agradecer y la verdad, y felicitarlos por el gran trabajo que hicieron, porque lograr hoy sacar leyes con el gran consenso que se tuvo no es nada fácil. Así que la verdad que celebramos que se haya podido lograr esto, que más allá de lo que es el texto de la ley y la ley en sí, es algo no menor y lindo para destacar en estos tiempos que estamos viviendo. Así que los felicito por ese gran consenso que se logró. Obviamente, viniendo de Olavarría a la ciudad de La Plata, creo que he pasado, además, tengo más tiempo acá en La Plata que en Olavarría, así que he alquilado bastantes veces y renovado contrato y he padecido todo ese trajín. Me parece y celebro mucho también los nuevos puntos salientes que tiene esto, que desde el punto de vista del inquilino se ve bastante favorable. Ahora surge también, me tengo que poner del otro lado, o sea, me tengo que poner del lado también del propietario y es una de las consultas que nos están haciendo a través del chat. Si surgen nuevas obligaciones que tenga que impactar sobre el propietario, tanto a nivel legal como fiscal. Creo que uno de los puntos que mencionaste, bueno, obviamente de lo que era el tema de darle forma al contrato y publicar el contrato y registrarlo. Eso es una de las que hoy podríamos mencionar como nuevas obligaciones, digamos, entre comillas, ¿no? Porque era algo que era casi obligatorio para poder deducirlo de impuesto a la ganancia de allá de 2017, si no mal recuerdo. Me lo has mencionado. Otro de los temas que me están preguntando, que te lo transmito, es el tema de las garantías, que el tema de cómo generar el respaldo hacia el propietario, estas nuevas tipos de garantías que se iban a mencionar, que si bien desde el lado del punto de vista del inquilino era muy, muy bueno, pero bueno, daba cierta desconfianza el tema de los avales y demás. En esto podemos algo para poder mejorarlo o cómo se puede llegar a darle tranquilidad al propietario que hoy nos está escuchando. Mira, a ver, con respecto al tema de la registración que decía Maxi, insisto, nosotros no innovamos acá. Lo que hicimos fue tratar de incentivar a que realmente los contratos sean registrados. Es lo que corresponde porque, por supuesto, la ley tiene que ayudar a que se cumplan otras leyes. Y por lo tanto, desde ahí es lo que hicimos, porque además va a ayudar a los inquilinos que puedan descargar de ganancias lo que pagan de alquiler. Pero insisto, he visto muchas veces en las redes decir esta es una ley fiscalista. No, la obligación de tributar es una obligación que excede esta ley y viene de antes. La ley lo que hizo fue ayudar a que se concrete, a que esa obligación se cumpla. O tratar de ayudar, ¿no? Veremos cuán efectiva es. Aclaro que había propuestas mucho más fuertes, ¿no? Había alguna propuesta que era directamente, sobre todo de la AFIP, que era directamente que no se pudiera iniciar una causa judicial por incumplimiento del contrato de alquiler si no estaba registrado. Nosotros, por supuesto, que
no estuvimos de acuerdo porque, por supuesto, el acceso a la justicia es un derecho constitucional y no podíamos limitarlo de esa manera, más allá de que queríamos que, por supuesto, los contratos se registren. Respecto al tema de las garantías, bueno, les conté, realmente fue muy difícil el debate sobre ese tema. Yo estoy convencido de que el inmueble no le da ninguna certeza al propietario, el inmueble como garantía, porque, insisto, el inmueble no queda caucionado, por lo tanto, ese inmueble que a vos te trajeron, el otro día ese propietario lo vendió y a vos te desapareció como garantía si sos un propietario. Además de que está el mercado negro de garantías, que muchos inquilinos van y compran ese título, digamos, pagan un valor para que le den el título para garantizarlo, con lo cual está claro que ese inmueble está garantizado en un montón de contratos. Y, insisto, no cumple el rol que debe ser, por lo tanto, ahí hay una tarea, sobre todo muchas veces de las inmobiliarias, que tienen que explicarle a su cliente de que con un inmueble no es efectivo como piensan. Nosotros lo que hicimos igual no es que eliminamos el inmueble sigue siendo uno de los instrumentos para garantizar, pero estamos planteando que también se puede garantizar con otros instrumentos que también hasta les diría que son más efectivos. Sin lugar a dudas, un seguro de caución es más efectivo hoy que un inmueble. Creo que un contrato de alquiler también es muy buen instrumento y por lo tanto lo que hace el inquilino es proponer dos. Elige, por ejemplo, un seguro de caución y un recibo de sueldo. Le propone los dos al propietario y el propietario elegirá uno de esos dos, el que le parezca que le da más seguridad. Pero insisto, no es la mejor solución. No hay muchas soluciones que cumplan con las dos necesidades. Una, dar seguridad y por otro lado, facilitar el acceso a la vivienda. Para eso lo que tenemos que hacer en realidad sería lograr tener una justicia efectiva, rápida, y que cuando hay un incumplimiento de contrato de alquiler, la justicia actúe rápidamente. Entonces el propietario no va a tener miedo de que tenga su inmueble sin que el inquilino le paga por meses porque está judicializado, porque la justicia actúa rápidamente. Ahora, en la Argentina actual, insisto, donde ahora incluso tenemos hace 6 meses la justicia funcionando muy limitadamente, son casi cuestiones ilusorias. Por lo tanto, en este marco me parece que lo que establece la ley es una solución intermedia. Ampliamos los mecanismos de garantía, le damos la posibilidad al propietario que elija qué es lo que le da más tranquilidad, pero por supuesto dando la posibilidad de que el inquilino no esté preso de que el propietario le pida siempre el inmueble como único mecanismo, porque muchas veces es muy difícil de conseguir. Bien. Bueno, una de las cosas que vos mencionabas era lo que yo le explicaba también cuando iba a alquilar, es decir, pero ¿por qué me pedís una garantía de un inmueble? Yo soy de La Barría, le digo, y acá en La Plata, o sea, no tengo acá en La Plata un inmueble como para dar de garantía. Y además, le digo, si hoy te pongo el inmueble, yo te consigo un inmueble, te pongo el inmueble de garantía, mañana lo vendió y ¿qué garantía tenés que yo te llegue pagando? Le digo, pero bueno, esas son las cuestiones, las charlas que tenés siempre cuando vas a alquilar, ¿no? Así es. Es casi un usos y costumbres que hay, y ahí es donde creo que el rol docente del corredor inmobiliario es importante, ¿no? De explicarle realmente que ese pensamiento, esa idea que tienen muchos propietarios de que con ese inmueble va a estar tranquilo, no es así. Bien, después, bueno, consultaban también el tema de lo que ya igual lo has explicado a lo largo de la charla, del tema del mes de depósito, que había que devolverlo, o cómo se devolvía, si devolvía actualizado, y en caso de que el inmueble se devuelva en malas condiciones, quedaba casi obsoleto, ese mes que además no alcanza a cubrir los gastos. Pero bueno, ahí... Bueno, ahí la ley no innova. La realidad es que si el inmueble, si el inmueble, el inquilino le produce muchos daños, no te va a alcanzar ni con un mes de depósito ni con 2. Esta es una realidad para cubrirlo. Ahí la clave, por supuesto, es el control por parte de cómo se va, cómo está el inquilino comportándose con el inmueble durante el tiempo de vigencia del contrato. Pero eso no lo resolvía ni la ley anterior ni la ley actual. Claramente, si uno se encuentra con un inquilino que te destroza el inmueble, el depósito ni con un mes ni con 2 meses te va a alcanzar, ni actualizado o sin actualizar. Ahí la realidad es un tema justamente del riesgo del alquiler y es un tema que no resuelve ni la ley actual ni lo resolvía la vieja. Otra consulta, más del lado del punto de vista legal, si se aplica, ¿desde cuándo se empieza a aplicar la ley sobre los contratos que se celebran después de la publicación? Si era así, es la consulta.
Sí, así es. La ley creo que se publicó, si no es el 1 de julio, habrá sido el 2 de julio, pero, así que se aplica a los contratos firmados con posterioridad a esa fecha. No se aplica a los contratos que estaban firmados antes de la ley. Ojo con esto, porque hay algunos vivillos que están queriendo plantear a los inquilinos cuando tienen que firmar un nuevo contrato, de hacérselo firmar con fecha antedatada a la vigencia de la ley para evitar el cumplimiento de la ley. No acepten eso porque es una violación de la ley y además Claro. en realidad están pretendiendo salir del cumplimiento de la ley y perjudicar al inquilino. Por lo tanto, es una ilegalidad y eso hay que denunciarlo en los colegios de martilleros, que son los que tienen que controlar el cumplimiento por parte de los corredores inmobiliarios de las leyes, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener cuidado con eso, pero claramente solamente la ley es aplicable a los contratos firmados con posterioridad a su entrada en vigencia. El tema del mecanismo de registrar los contratos y la forma de informar a FIP, ahora en este marco que estamos viviendo, ¿ya se empezó a implementar o se debe esperar algo más para poder informarle a la FIP y registrar esos contratos? La ley dice que la FIP tiene que regular la forma de registración. Lamentablemente yo tengo entendido que no lo ha hecho. Insisto, yo hoy no soy parte del gobierno, por lo tanto hay un montón de cosas de aplicación de la ley que no dependen hoy del espacio político al que yo integro. En su momento, justamente hablamos del tema. Hay 2 o 3 cosas que la ley depende del cumplimiento del Ejecutivo y que algunas se han implementado, otras no. Por ejemplo, el índice que hablamos lo tiene que publicar el Banco Central. La forma de registrar los contratos en la FIP es una reglamentación que tiene que hacer la FIP. Tengo entendido que no lo hizo, pero pues, no he chequeado esa información en los últimos días. Bien. Ante otra de las consultas que están, la verdad, hay bastante interacción, así que me pone contento que haya este ida y vuelta, porque la verdad, qué mejor que hablar con el autor de la ley, que estuvo analizando y buscando el consenso, para eso hizo una gran investigación y charlas me imagino las cantidades de charlas que has tenido para poder armar todo esta ley, ¿no? Muchísimas. Acá, Sí. Aparte, una característica que a mí me sorprendió mucho, siempre les cuento lo mismo, es que, por ejemplo, en el sector de los corredores inmobiliarios, las inmobiliarias están muy atomizados en sus representaciones. Entonces hay federaciones, colegios, asociaciones profesionales. He tratado de recibir a todos escuché, a todos conversé. Incluso hay algunas cosas que yo no mencioné hoy que tienen que ver con el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, estableciendo que si interviene un tercero en la celebración de un contrato, ese tercero tiene que ser un corredor inmobiliario. De alguna manera garantizamos con eso la incumbencia del corredor inmobiliario, que así como yo defiendo las incumbencias de mi profesión, que soy abogado, soy el vicepresidente del colegio, me parece que también hay que defender las incumbencias de otras profesiones que se han especializado para eso y por lo tanto esto está incluido también en la ley, ¿no? no, bueno, eso es genial, eso la verdad que es genial. Después, bueno, comentan del tema de la rescisión del contrato, ¿no? Ante una rescisión, ¿cómo son los plazos para notificar al inquilino para que no sea multado, ¿no? ¿Hay algún plazo legal? Sí, yo creo que tiene que notificar con 90 días de anticipación, si mal no recuerdo. Si lo hace con ese plazo, se evita pagar la multa. Después la multa varía, ¿no? Si es en los primeros 6 meses no puede rescindir, después los primeros 6 meses hasta el año creo que es 1 mes y medio, después es 1 año. Pero creo que si notifica con 90 días o 120, perdóneme, eso que miraron la ley, es o 90 Sí, sí. o 120 No, días. sí. Si notifica con esa anticipación, el inquilino tiene la posibilidad de no pagar la multa. Una cosa que no dije, que me parece que es una introducción interesante que hicimos en la ley, es que pusimos la posibilidad de la notificación de domicilios electrónicos, que no estaba prevista en el código, ¿no? Con lo cual, a partir de ahora, se puede constituir domicilio con, por ejemplo, un email y la notificación es email, tiene validez de notificación. Son temas que hoy en la justicia, por ejemplo, ya se hacen y que lamentablemente no estaban en la ley, que nosotros ahora lo hemos incluido, porque claramente hoy es mucho más fácil notificar a través de una casilla de mail que una notificación personal, Sí, ¿no? sí, adaptar una ley a la tecnología actual, verdad que es buenísimo, ya que estamos acompañando el avance de todo esto. Obviamente que modernizar un poco viene muy bien, tanto para todo, ¿no? Así es. Bien. El tema de locaciones comerciales. Esta ley es para el alquiler de locales comerciales. ¿Hay alguna diferencia?
Sí, la ley es sobre todo para locación de vivienda. La mayoría, casi la gran parte de las regulaciones que tienen que ver con la relación entre inquilino y locador son solamente para locaciones de vivienda, no para locaciones comerciales. En lo único que hay un cambio en las locaciones comerciales es justamente la actualización de los contratos de alquiler, que en las locaciones comerciales, ahí sí hemos incluido también en el marco de la excepción de la prohibición de no indexar, permitiendo que se puedan también indexar los contratos de locaciones comerciales, pero a diferencia de las locaciones de vivienda, donde establecimos un índice específico, que es este que dijimos, 50% inflación, 50% salarios, en el caso de las locaciones comerciales se puede poner cualquier mecanismo de indexación. Dejamos eso a voluntad de las dos partes, digamos, a la libre negociación de ambas partes. Eso es lo único que les diría en eso, y en el domicilio electrónico son las únicas dos cuestiones que son aplicables a la ley de locaciones. En realidad la ley de locaciones apunta sobre todo a la locación de vivienda, que es donde más claramente quedan expuestas las diferencias de poder de negociación entre una parte y la otra, ¿no? Por eso que hice la introducción diciendo de que justamente en esos casos donde el Estado puede regular para evitar abusos. Mm. Bien, después obviamente también hay comentarios acerca de lo que es la indexación o ajuste anual, digamos, que algunos oyentes que piensan que es una barbaridad en los tiempos que estamos viviendo, que más o menos lo que era su opinión. Después el tema de la caución, que a uno le queda todavía esa sensación de que no alcanza para salir de garantía, que, bueno, obviamente que volvemos a repetir, que es una alternativa más, pero que da la opción de elegir cualquier tipo de garantía. Así es. Después, bueno, también de los locales comerciales. Disculpame, estoy leyendo cada... Nosotros establecimos que, por ejemplo, tiene que tener un límite en cantidad en cantidad de meses. Eso lo hablamos con los que hacen los seguros de caución, y está bien la solución que propuso la ley, porque en realidad después el seguro de caución se va renovando. Por lo tanto, es falso lo que dice que con el seguro de caución no garantiza el contrato de alquiler, porque ese que el seguro de caución se renueva y al renovar va cubriendo. Por lo tanto, eso lo hablamos con las propias empresas que dan los seguros, así que no es un instrumento riesgoso. Puede ser un instrumento que no le guste a alguien y eso es respetable, por eso no es el único, hay varios. Sí, es lo que comentaba recién. Si a un propietario no le gusta su seguro de caución, pues si se lo ofrece el inquilino, le dirá, mira, este no, dame dos, elijo la otra opción, la de caución no, pero es ampliar la oferta, digamos. Bien, después un cliente alquiló un departamento, terminó el contrato y no se está yendo el inquilino. Eso no es justo y cómo se puede llegar a hacer, pero bueno, eso la ley, esta ley no. Mira, algo pusimos en la ley. Mira, fue un debate este tema. A ver, nosotros por supuesto que nos preocupa, porque nosotros queremos que las leyes se cumplan, incluso que cumpla el propietario y que cumpla el inquilino. Eso es lo que uno busca cuando crea una ley, por supuesto. La realidad, los desalojos se regulan por leyes provinciales, porque son leyes de procedimiento. El procedimiento se regula por leyes locales y no por leyes nacionales. Por lo tanto, si nosotros queremos que los desalojos, los procesos de desalojo judicial sean más rápidos, hay que mejorar las leyes de procedimiento de cada jurisdicción, no la ley nacional de alquileres. Pero sí, lo que incluimos en la ley como una manera de mostrar la voluntad legislativa de que buscamos que los desalojos se hagan rápido en caso de que haya un incumplimiento de la ley, es que establecimos que los procesos de desalojo deben realizarse en las provincias a través de la ley del tipo de procedimiento más expedito que tengan, si es que no hay un proceso de desalojo específico. ¿Qué significa esto? Hay algunas provincias que tienen un procedimiento especial para los desalojos, y en ese caso, por supuesto, se cumplirá ese proceso, sea rápido o lento, es lo que decidió la provincia hacer. Pero hay otras provincias que no tienen un proceso de desalojo específico, y por lo tanto hay algunos jueces que le aplican el proceso ordinario, que es el más lento lejos, porque tiene plazos muy largos, y otros jueces le aplican el procedimiento sumario. Para evitar esa diferencia, que es más rápido, establecimos que en caso que no haya una ley de procedimiento de desalojo específica, los jueces deben aplicar la ley de procedimiento más expedita que tengan vigente en cada provincia. Bien, bien. Otra de las consultas, la verdad, que estoy leyendo y leo una y sale de la otra y surge otra, pero bueno, está bueno, la verdad que buenísimo. Ahora entiendo la difícil función que tienen los periodistas al hacer entrevistas. Bien.
igual me gusta ser contador, prefiero ser contador, te digo. Muy bien, está Bien, muy bien. dice, ¿se puede pedir que el locatario pague un seguro por daños y por incendio? ¿O no dice todavía nada la ley? La ley no lo establece como condición. Yo creo que, por supuesto que el propietario podrá pedirlo, pero no debería estar obligado el inquilino a cumplirlo. Lo que sí establece la ley, por ejemplo, es que los, los cargos que hacen al inmueble como propiedad, no al uso del inmueble, son a cargo del propietario. Es decir, por ejemplo, expensas ordinarias las paga el propietario, el inquilino, perdón, las expensas extraordinarias las debe pagar el empleador. Lo mismo con respecto a el empleador, no, el locador, perdón. Y respecto a los impuestos que hacen al inmueble, el impuesto que hace al inmobiliario, por ejemplo, también que hace el inmueble y no el uso del inmueble, lo debe pagar el locador y no el inquilino. Eso antes no estaba regulado y dependía de la negociación de las partes. Hoy claramente está establecido que son cargos que le corresponden al propietario y no al inquilino. Bien, el tema del cálculo para actualizar en el segundo año, ¿o no? Eso creo que ya lo habíamos mencionado un poco. Bueno, es un índice al año el índice lo debe aplicar, lo debe publicar mensualmente el Banco Central. Por lo tanto, al año hay que hacer el cálculo de los 12 meses y hay que aplicar esa actualización. Bien. Bueno, justo ya también otra de las preguntas era cómo se manejan las expensas, que lo dijiste, Perdón, acabaste de igual déjame agregar mencionar. algo. Sí, yo creo que el Banco Sí. Central debería reglamentar ese aspecto para que quede claro en su publicación como existía antes. Nosotros no estamos innovando con la indexación. Antes de esta ley de convertibilidad que les hablé de la 23928, también se indexaban los contratos y lo que se hacía era, se publicaban y había una explicación de cómo aplicarlo en cada una de las publicaciones que hacía el Estado. Ahora hay que hacer lo mismo. Lamentablemente hasta ahora no lo hizo porque en realidad pensemos que si bien hoy el Banco Central está empezando a publicarlo, como la primera actualización se va a dar los contratos que se firmaron a partir del 1 de julio, la primera aplicación efectiva de esos índices se va a dar recién dentro de casi un año, en julio del año que viene, por lo tanto, todavía hay tiempo de ir armando esa reglamentación que debe, sin lugar a dudas, hacer el Estado, el gobierno nacional, ¿no? Bien. Sí, bueno, esa era otra de las consultas acerca del índice de actualización, porque bueno, cómo era el tema de la publicación, si se publica una vez por año, si se aplica al momento de renovar el contrato del primero o al segundo año. Bueno, ese índice todavía, la forma de publicarlo y de reglamentarlo correría por cuenta del Banco Central, todavía no ha tenido. Lo tiene que hacer el Banco Central o el Ministerio de Vivienda, pero es sujeto a la reglamentación. Lo que sí, hay algo que está bueno, vos hablaste de renovación. A ver, lo que hace la ley es actualizar el valor del alquiler que se fue pactado al inicio del contrato y que va a durar durante los 3 años mínimo que establece. Cuando se termina ese contrato, en la renovación rige la negociación, la libre negociación y la oferta-demanda y el valor de mercado. Que este es otro tema que me parece que está bueno aclararlo. ¿Por qué? Porque he visto, por ejemplo, algunas publicaciones que dicen, si nosotros calculamos con el índice de la ley el alquiler de hace 10 años y lo llevamos hasta hoy, hubiera aumentado los alquileres más que cómo aumentaron. Y es falso esa manera de calcular. ¿Por qué? Porque cada vez que termina el contrato, esa actualización ya no deja de aplicarse y el propietario pone el precio que quiere. Por lo tanto, no hay aplicación. Es técnicamente equivocado aplicarle un índice a un valor de alquiler de hace 10 años y derecho hasta hoy, porque cada vez que vence un contrato, el propietario está todo su derecho a poner el precio que quiera porque es parte de la ley de oferta y la demanda. Por lo tanto, ese cálculo que aparece en las redes y que lo han utilizado para criticar la ley es técnicamente equivocado. Sí, bueno, ahí opino igual que vos, en ese sentido, porque obviamente que era una de las cosas que se criticaba o que se decía, y nos olvidamos que hoy por hoy el precio de un bien X va a depender mucho de la oferta y demanda. Bueno, no vamos a empezar a hablar de economía porque no estamos yendo de tema, pero bueno, va por esa cuestión un poco la instalación de los precios. Por eso sí estaba bueno, celebraba eso de que se pueda incentivar a la locación, perdón, a la construcción de mayores viviendas destinada a locación, que quizás pueda jugar
un poquito para, bueno, bajar un poco o sea, ampliar un poco la oferta para que baje un poquito el precio. Ahí sí, quizás podría ser una de las herramientas que hubiese estado bueno, pero bueno, en la búsqueda de consenso hay cosas que uno tiene que ir viendo, analizando para poder sacar una mejor ley y sea beneficioso para todas las partes. Mira, está bueno, Maxi, lo que decís. Bien. Mira, dos cosas con respecto a eso. Primero, está, lo que, en las grandes ciudades se da un proceso donde la mayoría de las construcciones que se dan para alquilar apuntan al sector ABC1. Por lo tanto, cada vez hay menos oferta de inmuebles para alquilar del sector de clase medio, media baja, y eso es un problema que el Estado de alguna manera tiene que pensar cómo resolverlo. Yo creía que la manera era con exenciones impositivas. La discusión de la ley nosotros la tuvimos, por supuesto, internamente dentro de la Cámara de Diputados con los diferentes bloques, pero también nosotros la tuvimos dentro del gobierno, una mesa donde se discutieron diferentes sectores, y había algunos que estábamos de acuerdo con esta posición, y hubo otros sectores que veían más el lado impositivo, el lado del equilibrio fiscal, que pensaban que no era momento para aprobar exenciones impositivas. Y eso fue finalmente lo que primó, lamentablemente, en los consensos. Pero yo creo que todavía se está a tiempo hoy de que se discuta exenciones impositivas para construir, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local, ¿no? A partir de ingresos brutos y de otros impuestos que pueden ser aplicables a la construcción, y que estaría bueno que hoy pensemos en incentivar a que haya más oferta de inmuebles para alquilar. También, obviamente, que bueno, hay un montón de medidas que podrían bajar el precio de lo que es el alquiler, o bien incentivando a que la gente pueda tener su casa propia. Pero bueno, eso es un tema mucho más, digamos, de economía nacional, digamos, pero que, bueno, es uno de los temas pendientes, que hoy hay una necesidad habitacional y muy grande, y bueno, habría que hacer otro tipo de políticas. Daniel, la verdad, impecable. La idea era hacerla un poquito más cortita, pero te tuvimos un montón de tiempo. No hay Pero problema. ya te voy a decir, las preguntas eran una tras otra, no terminaba de leer que surgían otras, pero también tengo a Diana esperando para poder ver cómo impacta esta nueva ley en lo que es toda la habitación de consorcio, y mucho del público que tenemos hoy ahora siguiéndonos en vivo son administradores de consorcio y asistentes a nuestro programa de capacitación, y que están también a la expectativa de cómo va a impactar esta nueva ley en lo que es la habitación del consorcio. Te quiero agradecer, bueno, obviamente dejarte las puertas abiertas para cualquier otro tipo de charla, que siempre nos viene bien para poder llevar adelante, bueno, conocimiento y cada vez mejor capacitación a cada uno. Te agradezco nuevamente el tiempo y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, el agradecido soy yo, gracias a Max y a vos, a todos los organizadores, por supuesto a la facultad, sin lugar a dudas, de la Universidad Nacional de La Plata, a disposición siempre. Hay que apoyar la educación pública, la universidad pública, así que a disposición, cualquier duda, y cuando quieran repetirlo lo hacemos de vuelta. Y bueno, ahora por supuesto vamos a escuchar a Diana. Y obviamente que seguramente esta ley empezó a tener vigencia ahora. Vamos a ver los primeros resultados y los beneficios que puede ir provocando, que va a ir provocando esto, y que con mucho gusto vamos a volver a charlar. Y con quién mejor que hablarlo con vos, que fuiste el que investigó, el que trabajó y que logró todo todo este gran consenso que ya hace tiempo viene escaseando un poco en lo que es la materia política. Así que bueno, felicitaciones por ese trabajo. Y bueno, ahora Gracias. vamos a ver qué nos comenta Diana acerca de esta ley y el impacto en lo que es la administración de consorcio. Te Bueno. despido y te agradezco nuevamente. Y bueno, Diana, a ver, ahí está, ya está en vivo, ahí la vemos, se conectó. Y bueno, Daniel, muchísimas gracias y bueno, buenas noches a Gracias vos. por todo. Le agradezco también a Juan Manuel Rodríguez, que fue justamente quien Ah, sí, ayudó. bueno, obviamente que atrás de todo este trabajo hay Gracias por gente todo. trabajando para poder hacer lo posible. No me quiero olvidar de Romina, que la estuve molestando un montón de veces con correo electrónico, a Juan, que no hizo también el nexo para poder llevar adelante esta capacitación, y obviamente a todo el equipo del centro de graduados que permanentemente hizo la publicación, trabajó para armar el flyer. Bueno, hay un trabajo muy grande para poder llevar adelante distintos tipos de capacitaciones, y bueno, hay que también agradecerle a todos. Así que bueno, muchísimas gracias, y ahora, bueno, a escuchar a Diana
Hola Diana, ¿cómo andás? Bueno, buenas noches y gracias por la espera. Por favor. Nuestro invitado a nuestra casa era Daniel, así que muchas gracias. Bueno, yo lo escuché muy atentamente. Muy Él bien. es un político, yo soy docente, así que la mirada que tengo yo sobre la ley es diferente. Después, cualquier cosa, al final, yo tengo preparado como una especie de clase, no puedo abandonar mi almita docente, así que yo solamente voy a compartir una pantalla para que nos sea un poquito más fácil. Esas son mis nietas. Bien, bueno, acá estamos juntos. Vamos a ver cuál es el impacto, lo que yo entiendo, el impacto de la 27551 sobre la propiedad horizontal. La publicidad de todos los medios fue una nueva ley de alquileres. Yo en algún punto discrepo, porque en realidad para mí está mal llamada ley de alquileres, porque, como dijo bien Daniel, tiene otros artículos que se intersecan y para mí hay una modificación del Código Civil y Comercial. Nosotros ya tuvimos un salto copernicano en el 2015 con una modificación a la ley de alquileres. Yo como docente, como doctrinaria, me pregunto, ¿por qué en ese momento, que fue un momento histórico, que realmente no divergía mucho de la situación que nosotros tenemos en la Argentina con referencia a lo que es la locación urbana? ¿Por qué no se respondió en ese momento? Sinceramente creo que impactó muchísimo, habrán hecho mucho trabajo, 4 años, etcétera, pero realmente no llegó en el mejor momento, llegó en un momento de pandemia, donde tenemos hoy para todos, locatarios, locadores, propietarios, inmobiliarios, 3 leyes en vigencia. La que venía anterior del 2015, la del decreto de necesidad de urgencia, congelado, y a partir del 1 de julio esta. O sea, para un lado y el otro, realmente es muy complicado, porque por eso Maxi dijo, ¿cuántas preguntas? Sí, son todas preguntas y algunas no podemos contestar. Entonces, como bien dijeron, hay una cantidad de artículos, y estos son los artículos que modifican el código, hay otros también, que van a impactar específicamente, no solamente en las locaciones, tanto urbanas como otro tipo de locaciones, sino en la propiedad horizontal, que creo que desde esta mirada vamos a recorrer qué sabemos. ¿Qué sabemos de esta reforma? Estos son los artículos que se van a modificar y están modificados, impactan directamente en la propiedad horizontal. El 1201, el 1209, que ahora vamos a ver en profundidad. Desde mi punto de vista, redactados como están, crean dudas, incertidumbres y conflictos. No solamente de mi mirada, sino desde la mirada de todos los sectores, tanto de propietarios, locatarios, inmobiliarios, que la realidad me parece que la ley se quedó un poquito corta, pero como nosotros ya sabemos que las leyes son así, cuando le dejamos, digamos, las leyes tienen que ser lo más equidistantes posible, dejar tranquilos a todos. Me parece que en el tema de locaciones urbanas no, realmente es una historia de villanos y una historia de víctimas. Ya como dijo Daniel, 30 años, siempre la locación fue una historia de villanos y víctimas. Una historia donde todos los gobiernos, no es una cuestión política, no trabajaron para tener viviendas sociales y siempre quedó como recargado sobre lo que eran los propietarios, teniendo algunos jubilados, una sola casa, un departamentito para bancarse a lo mejor estar en un geriátrico, tiene que hacer un montón de movimientos que realmente son complicados, porque la ley es pareja para todos. Pero evidentemente yo estoy escuchando no solamente de los diputados que la sancionaron, sino de los de la sanción de todos los que intervinieron. En la realidad escucho solamente una sola parte, que está como protegida, y la otra parte, no sé, no debe ser protegida. Yo siempre lo miro sin ser de ningún lado, porque no respondo a ningún sector, sino desde una mirada absolutamente doctrinal. Entonces, nosotros decimos algo importante, me parece, a mí me gusta trabajar mucho, los que me conocen saben que yo trabajo mucho sobre frases, y me parece que Rockefeller dijo algo como que cada derecho implica una responsabilidad, cada oportunidad una obligación, cada posesión un deber.
Entonces ahora vamos a analizar el 1201. Acá vamos a ver el 1201, específicamente, fíjense, que habla de la conservación de la cosa locada. Entonces me dice que el locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro originado en su calidad o defecto, en su propia culpa o en la de sus pretendientes o en hechos de terceros o casos fortuitos. O sea, pone una pesadísima carga, pero vamos a decir por qué tiene una pesada carga el locador en este caso. Contextualicemos que estamos dentro de la propiedad horizontal, porque si estuviéramos en una casa, solo una casa privada, no estaríamos hablando porque el locador no tendría ningún problema. Sabe que las paredes son de él, sabe que los caños son de él, sabe que las cosas que están adentro son de él y no habría problema. Pero nosotros sabemos, a ver, perdón que me está, ahí está. Sabemos que la ley nos dice que hay ciertas reparaciones que hay que notificar en forma urgente, 24 horas de que es notificado. Hay reparaciones no urgentes que desde el momento de notificar tiene 10 días el locador para repararlas, y la notificación tiene que ser el domicilio denunciado por el locador en el contrato. En general, todos los contratos que nosotros estamos viendo, la notificación en domicilio, en general lo hacemos por carta documento. El nuevo código, o sea, la nueva reforma en este código, artículo 75, nos habla de un domicilio de notificación en forma electrónica. Esto podrá ser muy fácil, mandar un mail, pero si nosotros hablamos después de la prueba que tenemos que hacer en tribunales, una prueba informática, no estamos hablando, no tenemos todos una firma electrónica registrada, no digital, sino electrónica registrada, y esto puede ser también un problema. Entonces, en general, hasta que esto se empiece a aceitar, estamos diciendo a las personas que está bien, los locatarios y los locadores, que si tienen que hacer una notificación, lo hagan a través de un medio fehaciente, que no es solamente una carta de documento. O sea que no ni siquiera hay que gastar. Bien. Perdón, sigamos. Ahí estamos. Bien. Pero importante es saber cuál es el origen de los daños, qué cosas yo tengo que avisar, a quién le corresponde a qué. ¿Por qué? Porque estamos en propiedad horizontal. Entonces, el artículo 2043 nos determina exactamente cuáles son mis cosas, cuáles son las cosas propias. Lo vamos a recordar porque en general no lo tenemos muy en claro. Artículo 2043. Cosas y partes propias. Son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso balcones. También son propias las cosas y partes que, susceptiblemente de un derecho exclusivo, son previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia ordenada. Bien, entonces vamos a contextualizar. ¿Qué cosas va a tener que reparar el locador en cosas que son propias, o sea, que dependen de su esfera? Exclusivamente nosotros estamos viendo acá un cubo, y es lo que nos está diciendo el 2043, de qué somos propietarios en este caso, los propietarios, y somos locadores, ¿de qué somos dueños? Exclusivamente el cubo de aire, doctrina Kipper, que recoge este código en el cual está rodeado, las cosas propias, rodeado de todas cosas comunes. Quiere decir que queda solamente como cosa propia para el locador lo que sean los artefactos. Acá lo estamos viendo, calefón, cocina. Eso sería inmediatamente lo que debería reponer, ¿sí? Entonces, vemos una locación que tiene 3 años, en el cual teníamos que ver si puso el locador un calefón nuevo, pasa 3 años o casi 3 años, se rompe. Acá entonces la ley dice que va a tener que colocarla, cosa que le va a ser bastante más costoso al locador. En este caso vemos que esta diferencia. Fíjense con el tema de las ventanas. Las ventanas no es donde está alojada la ventana, no es la carpintería metálica, sino es el accionamiento de la ventana.
este caso también debería reponerlo el locador propietario, porque es una cosa propia. Lo tenemos claro, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué tiene que saber el locatario? El locatario tiene que saber muy bien a quién dirigir el reclamo, ¿sí? Al propietario en las cosas que son propias, que dependen exclusivamente del locador, en el cual es dueño, conforme a la reforma, y son de orden público. Bien, ahora, ¿hay responsabilidad del consorcio por el mal funcionamiento de cosas comunes que gravitan sobre el funcionamiento de las propias? Es decir, ¿hay algo que es propio, que el consorcio no hizo o no tuvo en cuenta, que puede llegar a ser problemático, puede tener una responsabilidad? Y sí, fíjense en este fallo, que es anterior a la reforma, pero es muy... es importante este fallo porque nos establece una cuestión que no la teníamos muy en cuenta y es de tener mucho cuidado. Se los voy a leer para que lo podamos entender. En este fallo dice: en este sentido, la jurisprudencia ha sostenido que corresponde responsabilidad en forma concurrente al locador y al consorcio de copropietarios, en este caso 50% cada uno, por los daños sufridos por los inquilinos de una unidad funcional, escuchen bien, que se intoxicaron con el monóxido de carbono emanado de un calefón. Si el desperfecto se produjo como consecuencia de las deficitarias condiciones en las cuales se encontraba instalado dicho artefacto, así como por el mal funcionamiento del conducto colectivo, pues la primera causal apunta a un elemento privativo de la unidad y la segunda se refiere a una cosa común, no siendo posible establecer cuál de ellas ha tenido mayor incidencia en la producción del siniestro. Bien, entonces, ¿cuáles son los fundamentos del fallo que es anterior al 2015? Que el consorcio no tiene obligación de velar por el buen mantenimiento de los artefactos propios de cada unidad, porque la 13512 no lo exigía. Tampoco, en ese momento, por la 13512, no teníamos posibilidad de ingreso a la unidad. Fíjense que ahora la taba se dio vuelta. ¿Por qué? Porque en la reforma del 2046, el propietario está obligado a, además de permitir el ingreso para realizar reparaciones, cosas y partes comunes, asimismo, para permitir que el administrador ingrese para verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas. Construido o escrito de esta manera, el artículo 1201, es bastante complicado porque yo no conozco, no sé ustedes, tal vez ustedes me lo pueden poner, que algún, ya no digo locatario, algún propietario le notifique al administrador: che, vení a mirar que te puse una cocina nueva. Entonces, fíjense que en este caso vamos a estar con mucha problemática, mucha conflictividad. Bien, ¿qué pasa si el propietario, en este caso, que dio en uso, en locación, la unidad funcional, el locatario no permite al consorcio hacer el ingreso para poder reparar? ¿Sí? Y en este caso, fíjense, vamos a hacer derribando consormitos, o sea que estos mitos del consorcio están tan arraigados y complican tanto la situación que hay en los consorcios. Fíjense que hay un consormito muy arraigado, tanto en la cabeza del locatario como en la cabeza del propietario, que dice que pueden prohibir el ingreso a la unidad funcional imponiendo condiciones. Leímos antes el artículo, el código no dice o no infiere que nosotros tengamos podamos imponer alguna condición. Fíjense que nosotros, vamos a ver, y ustedes, ahí está lleno, vi por ahí un montón de administradores, en la realidad hay más administradores que inmobiliarios, en el cual ustedes verán que está lleno de excusas que ponen tanto los locatarios como los propietarios para el ingreso. Entonces, en este caso, fíjense cómo resulta dificultoso poder cumplir con esta obligación.
Entonces ya también tenemos otro impedimento. Si el locatario no deja entrar, entonces todo un sistema probatorio. Entonces, ningún tipo de compensación, ningún tipo de resarcimiento en el caso que el locatario le diga no entras porque alguna de las excusas. Bien. A esta altura de los acontecimientos, yo tengo algunas incertidumbres y algunas imprecisiones. Porque cuando las leyes hay mucha cantidad de versiones o de opinólogos, hay algo que no está funcionando. Entonces, las personas suelen tratar los problemas colectivos como si fueran la responsabilidad de otros. Lo dice David Goleman, el padre, ¿sí?, de la inteligencia emocional. O sea, algo tendrá que ver con lo propietario, lo locatario, los locadores, porque somos todos seres humanos. Entonces, fíjense que hay sí ciertos daños que están derivados de lo que es la cosa común. ¿Reconocen alguna de estas fotos? Obviamente, todo aquel que vive en una propiedad horizontal tiene que reconocer porque alguna vez en la vida hemos tenido algunos de estos problemas. Entonces, ojo con esto, porque dentro de estas situaciones y todo lo que deriva, que es el consorcio quien es el dueño de estas cosas, tenemos 3 artículos que no fueron reformados por esta modificación, que son el artículo 2040, que más o menos te dice, si en el reglamento no lo dice, es común, o sea que no hay posibilidad. En el artículo 2041, en todos los incisos, habla de las cosas necesariamente comunes, de orden público, y el 2042 habla de cosas no necesariamente comunes, que son todo lo que son amenities, etcétera, etcétera. Entonces, el locatario, ¿a quién tiene que dirigir si tiene algún problema, algún daño? ¿Al propietario, al consorcio? ¿Se encuentra legitimado para reclamar? Intimado el consorcio sin respuesta de este, ¿podría afectar las reparaciones urgentes? ¿A costa de quién? Porque acá todo el tiempo estuve diciendo que el locatario parece que siempre se ve perjudicado por el propietario. Y no todas las veces es así, porque el propietario no es dueño de las cosas comunes. Y nosotros ya sabemos qué pasa en los consorcios. Nunca hay plata, nunca se arregla. Bien. ¿Quién está legitimado para reclamar al consorcio? ¿El locatario tiene relación con el consorcio? No, no está legitimado para reclamar. Sin embargo, fíjense, yo, Minnie Mouse del Internet, me encontré un fallito y fíjense que es importante que no siempre es como decimos que no tiene la legitimación. Ya dijimos que el locatario no tiene relación con el consorcio, pero en este caso, veamos en la jurisprudencia que está en pantalla, la jurisprudencia ha entendido que el locatario sí tiene legitimación activa para demandar al consorcio sin antes haber reclamado al locador. Y así lo expresa el fallo, justamente que tenemos en pantalla, en este aspecto. Siendo el caso destacar que la discusión está centrada en la legitimación del actor para demandar al consorcio de propietarios de la calle Pasteur 346/48/50 por revestir aquel el carácter de locatario, el local número 2, como lo que interesa es proteger directamente al inmueble con prescindencia del derecho de quien lo ocupe, puesto que quien incoa esta acción puede ser tanto el propietario de la unidad como un mero ocupante, corresponde reconocerle legitimación al locatario para demandar directamente al consorcio sin tener previamente que dirigir su acción contra el locador. Entonces, ojo con los consorcios, cuando no van a hacer los arreglos, aún estando el locatario, que digan, no, mira, no te corresponde. Bueno, acá tenemos un fallo y ya tenemos un antecedente. Con referencia a las reparaciones urgentes, el que no tienen claro que en los consorcios también hay reparaciones urgentes, no conoce propiedad horizontal. Y esto me parece que quedó también fuera de la ley, no estuvo contemplado porque es muy importante, artículo 2054, si hay reparaciones urgentes que no derivan de una cosa propia, derivan del consorcio. ¿Puede el locatario meterse y arreglarlo a costa del propietario, perdón, a costa del consorcio? No, porque el 2054 está reservado exclusivamente para propietarios. Bien, vamos a ver la situación del artículo 1209. Dijimos que vamos a ver con 2 artículos. Bien, ¿a qué llamamos expensas?
Este tema del llamado a las expensas tiene más versiones que la Biblia. Cada uno dice lo que quiere. Hemos escuchado por todos lados una cantidad de opinólogos. Hay de todo como en botica. Entonces, para mí, como dice Goethe, dice, no preguntemos si estamos plenamente de acuerdo. Obviamente no lo estamos. Sino tan solo si marchamos por el mismo camino. A ver, no estamos muy de acuerdo, pero veamos a ver si podemos armar algo, porque si no estamos siempre en el conflicto. Entonces, fíjense que el tema de las expensas ya estaba resuelto en el 2015. Yo creo que no había ningún tipo de problema. ¿Por qué? Y ahora vamos a decir. Y voy a empezar diciendo al revés, al final, porque el locatario no tiene relación con el consorcio. No lo tiene. No hay relación. Todo lo que apunta en los artículos de la propiedad horizontal apunta exclusivamente al propietario. El locatario no aparece. Vamos a ver por qué. Entonces, el tema para la propiedad horizontal y el tema de las expensas estaba absolutamente zanjado. No había problema porque lo dice el artículo 2048. Y con referencia a las expensas que eran ordinarias o extraordinarias, lo único que difiere el código y está correcto es que las expensas extraordinarias se tienen que resolver por asamblea. Pero la realidad, todos son expensas comunes. ¿Por qué? Porque nosotros en el consorcio no le pago los gastos del edificio de al lado, exclusivamente pago las expensas y los gastos que se van a producir en mi consorcio, no el del otro. Entonces todo es común, no voy a estar pagando. Lo que pasa, acá yo les puse un listado de cosas que podrían ser así al tuntún, puede haber más, de cosas que son comunes, y van a ver que yo me fui a fijar ni mi definición, ni la de otro. Me gustó la de la doctora Liliana Gurfinkel de Wendy, que habla de expensas ordinarias y habla de cosas periódicas. Erogaciones corrientes efectuadas por el administrador dentro de lo que son las tareas propias, y lo define en el 2048, inciso primero y segunda parte. ¿Por qué? Porque para la segunda parte, que serían las extraordinarias, necesitaría una autorización. Pero para el resto, para todos los doctrinarios, las erogaciones comunes o corrientes son expensas comunes. Entonces, ¿cuál es el tema entre una expensa común y una expensa extraordinaria? ¿De dónde surgiría esta diferencia y esta diferenciación que hace años que venimos diciéndola, aún no habiendo tenido ni en la nueva código, con el 2048, ni con la vieja ley, ni con esta nueva? Que el tema es, lo extraordinario es el suceso inesperado, que es la tercera parte del 2048. Son gastos realizados provenientes de trabajos tal vez no indispensables para el mantenimiento, o algunos sí para el mantenimiento, u otros tienden al mejoramiento y se deciden por asamblea. Si yo quiero pintar en la fachada del edificio, no es habitual, no es común ni es periódica, sigue siendo común, obvio. El tema es el origen, es extraordinario, fuera del ordinario, ¿sí? Nada, no es extraordinario, no es, no sé, un rockstar. Bien, vamos a ver qué dice la reforma del 1209, que es a lo que vamos a apuntar el tema de las expensas, como decía Daniel, el tema de la extraordinaria, que me parece interesante. Yo lo entiendo de esta manera. El 1209 es de orden público, o sea, que vos en tu contrato no vas a poder poner cosas diferentes a lo que está diciendo este 1209. Y fíjense que acá está muy unido a lo que dice la doctora Gurfinkel, porque dice, son aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes. A su disposición quedan a cargo del locatario. Las expensas extraordinarias debe pagarlos el locador. Hasta acá lo tenemos claro y no traería ningún problema. ¿Dónde está el problema verdaderamente? Porque acá lo que me está diciendo es lo que es una expensa ordinaria y lo que es una expensa extraordinaria, conforme al código, y es un tema que tiene que dirimirse entre el locador y el locatario. ¿Qué cosa paga cada uno? Bien, fíjense acá, esperen que acá, tengo que sacar acá, en este fallo, para que vean que a veces uno cree, porque también le tiramos todos los cañones a esta ley, y hay cuestiones que ya estaban anteriormente, ya estaban resueltas. Nada más que hay que leer un poquito de jurisprudencia. No todos tienen la obligación, nosotros sí tenemos. A ver, esperen si... Ahí está. Ah, perdón, me pasé. Ahí está.
no hacía falta, a mi juicio, una modificación de este artículo respecto a lo que son las expensas extraordinarias o cómo podemos tratarlas, porque en este fallo que tenemos acá en la presentación PowerPoint, fíjense que ya desde el año 95 los jueces, a pesar de todo, que a veces no tienen todo claro, pero en esta parece que sí la tenían bastante clara, fíjense lo que dice esta sentencia, dice: por expensas comunes ordinarias a cargo del locatario deben entenderse las que hacen al mantenimiento normal del edificio, por oposición a las extraordinarias, que quedan a cargo del locador, clarito como el agua. No puede dudarse del carácter ordinario de las reparaciones de ascensores y otros elementos de las partes comunes del inmueble, como de los seguros y demás conceptos que hacen a la conservación de la cosa. La instalación de un termotanque en un edificio en propiedad horizontal constituye una mejora al dotar al inmueble de un nuevo elemento, razón por la cual corresponde incluirlo dentro de la categoría de las expensas extraordinarias. Lo tenían re claro antes. Bien, por ejemplo, es absolutamente un gasto fuera de lo habitual un despido del encargado. Entonces, si lo va a consignar el administrador, obviamente es un gasto extraordinario. Lo va a tener que decidir la asamblea en qué cantidad de cuotas y monto de los mismos lo va a hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en relación con el locatario? No lo veo. Ahora vamos a... Mira, ¿qué pasa con la liquidación de expensas? Va a tener muchos conflictos y ya los está trayendo porque todos los días tengo lo mismo y preguntando los locatarios por qué tengo que pagar esto, por qué no tengo que pagar lo otro, yo no pacté esto, yo no pacté lo otro, esto es extraordinario a mi entender, me parece que es para las religiones. El derecho no es ni creo ni a mi parecer o entender. Solamente hay que aplicar y razonar. Entonces, acá va a traer mucho conflicto, y de hecho ya lo está haciendo, y por eso creo que la ley apuntó a esto, y en algún punto tuvo que ordenarlo, entre lo que está pactado en el contrato y lo liquidado por expensas. Y tenemos que decir que, vamos a ver, esta ley nueva, o esta reforma, ¿va a obligar a liquidar las expensas de otra manera? O sea, ¿serían unas expensas locativas? O sea, solamente para los locatarios. Entonces, vamos a recordar primero quienes están obligados al pago de las expensas. Y al pago de las expensas, nosotros siempre dice, me gusta la cita, dice, el primero de nuestros deberes es poner en claro cuál es nuestra idea del deber. ¿Quién tiene el deber y la obligación de pagar? Y el que tiene el deber y la obligación de pagar es todo el tiempo, el código en la parte de propiedad horizontal nos refiere al propietario. No habla del locatario. En el único lugar que utiliza es, en el 2050, dice los obligados a pagar, a poseerse a cualquier título. Y señores, muchachos, el locatario no es un poseedor a cualquier título. Hay algunos doctrinarios que dicen que sí, pero no lo es. Así que, en este caso, soy muy vehemente, el locatario no es poseedor a cualquier título. Bien, entonces, ¿cuál es la relación del locatario respecto al pago de las expensas? Y en este caso, fíjense, hay un fallo que es paradigmático, y esto es para la capital, para la cava, ¿sí? Porque nosotros saben que tenemos un registro público de administradores, en donde están todos los administradores, y en el cual tienen, además de lo que dice el Código Civil y Comercial, con referencia a sus obligaciones, algunas más. No vamos hoy a hacer las discusiones, si está bien o si está mal. Por supuesto que hay una superposición de normas. La norma local está en este caso en el registro público de administradores, está por encima del Código Civil y Comercial, pero en este caso quiero que tengamos en claro, yo se los voy a leer un poquito, qué pasó. Una locataria va a la justicia diciéndole, yo quiero ver la documentación del consorcio, me la tiene que mostrar porque yo soy locataria. Es asistida por una asociación, ADEPRO, dejamos de lado lo que pensamos de ADEPRO, pero dice exactamente, la Cámara Civil Sala 1, en el 17, no es un fallo viejo, es un fallo bastante nuevo, en el cual acá establece que siendo una persona jurídica el consorcio, por el artículo 148, inciso H, distinta a los propietarios,
el administrador es el representante de esa persona jurídica y no hay relación con los propietarios. Si no hay relación con los propietarios, que son los que ponemos todos los meses las expensas, somos los dueños de nuestras unidades funcionales, acá establece perfectamente que, fíjense, ahí yo les dejo el fallo, cualquier cosa que quieren la documentación, dice la relación del apelante, que en este caso es la locataria, no es con el consorcio, sino con el locador, que es quien le cedió el uso y el goce de la unidad locada. Quiere decir, volvemos atrás, cuando dijimos quién paga las expensas, entonces el locatario no es poseedor de cualquier título, tiene solamente el uso, porque le ceden el uso y el goce de la unidad. Y dice, la circunstancia que sea ella, o sea, la locataria, para poner en contexto, quien afronta el pago de las expensas, en este caso, cuadra 1209. No es sino consecuencia del contrato de locación que celebró desde la perspectiva de la ley sustancial. En este caso sería la 27.551 o la que era anterior. Dice, y son otras personas las obligadas al pago. 2050. Y el 2050 estamos diciendo que son quienes, propietarios y poseedores de cualquier título. Entonces, fíjense que es muy interesante la última parte, perdón, toqué mal. Dice, más allá de la invocación que se hace respecto del Estatuto de la Defensa del Consumidor, porque acá en la Ciudad de Buenos Aires el locatario puede hacer renuncia, porque es un usuario, es un consumidor, estamos dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, la recurrente, o sea, la locataria, escuchen bien, porque esto es fundamental y me parece que algo se perdió en el camino. Carece de un derecho real sobre el inmueble en cuestión y su derecho se enmarca en una relación contractual en la que el consorcio de propietarios es ajeno. Entonces, todas estas discusiones que tienen los locatarios con los administradores, che, sacame la extraordinaria, yo no pago esto, yo no pago el otro, no depende del administrador, va a depender exclusivamente de la relación existente entre el locador y el locatario. ¿Cuál es el rol de los administradores? Entre el locatario y el locador, ninguna. Péguense entre ustedes, lamentablemente. Yo no voy a hacer nada. ¿Y cómo evito los conflictos? Porque traemos el conflicto. El conflicto deviene a veces de la errónea forma de redactar la cláusula respecto a la imposición de las expensas. Entonces, hoy en día tenemos este 1209, hay que leerlo bien, yo acá les dejo 2 o 3 clausulitas, como para que vean, para que no haya, si nosotros lo programamos, hablamos con el locador y el locatario, y hacemos una idea de lo que es una expensa ordinaria y una expensa extraordinaria, que no es un invento mío, surge de la ley de la contraprestación, digamos, o sea, no contraprestación, sino con la lectura del artículo 1209, del artículo 2048, 2050, el 2046, que dicen quiénes son los responsables, me parece que podemos evitar algunas cuestiones, ¿sí? Entonces, acá podríamos poner que a los fines de este contrato, en una cláusula, las partes han convenido limitar el valor de la contribución de las expensas comunes que toman a su cargo, y dice, voy a pagar esto, el resto será extraordinaria. O sea que vamos a tener que poner un poco en funcionamiento y los contratos de locación no van a ser prêt-à-porter, van a tener que ser hechos por verdaderamente una modista o un modisto bien afilado que sea para esta persona, porque habrá locatarios que querrán pagar algunas cosas y otros querrán pagar otras. ¿Sí? Entonces me parece que esto va a ser fruto de una discusión entre locador y locatario. Y con esto terminamos porque no quiero extenderme más porque ha pasado mucho el tiempo y no quiero No pasa nada. Probar. Bien. Impecable, impecable. Corrió un poquito, perdón. Te vi a un ritmo importante, Sí, pero igual, como ya hace tiempo nos conocemos y sé de tu forma de mi velocidad, dar las clases, la verdad, y de profundizar cada uno de los temas, no me sorprende para nada. Quizás sí a la audiencia, quizás le pueda impactar, porque obviamente que hay mucha gente que
No me no conoce. no está participando del programa de administración de consorcio año a año, a la cual, si le interesó, puede participar, puede acercarse, lo dictamos todos los años a través de nuestra facultad, así que los invitamos. Pero bueno, ya conocemos tu forma de profundizar cada uno de los temas. Y este tema, que va a estar bastante interesante para poder ver cómo impacta de manera en cada uno de los consorcios, va a haber seguramente discusiones amplias y diversas que se van a ir generando y quizás se vayan subsanando con alguna que otra reglamentación o algún fallo en materia judicial que la justicia, bueno, intervenga y ponga en claro cada una de las controversias. Obviamente que estoy invitando a toda la gente a que haga su consulta a través del chat que tenemos en Facebook, y en YouTube. Y bueno, obviamente que hay muchos elogios hacia Diana, obviamente hubo muchos elogios también para Daniel. Creo que está todo muy claro. Hasta yo, que no entiendo mucho de lo que es el consorcio, me quedó muy en claro todos los temas que has profundizado. Espero que todos les sea también suficiente, pero dejamos abiertas las consultas. Bueno, perdón, lo que quería decir es un poco, realmente, así estudiamos en las clases, o sea, así, al hueso, o sea, criticamos, ¿sí? Vemos bien, o sea, es un curso muy, o sea, creo que hay varios alumnos. No me quedó claro el tema de que ahora los contratos lo va a hacer algún tipo de otro oficio, otra profesión. No, porque yo soy de las que siempre digo que, cuando les digo siempre el tema de los contratos, los inmobiliarios son especialistas en hacerlos. Bueno, digo inmobiliarios porque no quiero, porque hay corredores, no quiero ser, sé que hay mucho lío con esto, pero la realidad, tenemos un mal que es este copy y pego que estamos en internet y a veces se cometen muchos errores. Y esto se ha sido subsanado por los colegios. Bueno, yo tengo mucha relación con el Colegio de Córdoba, con el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, con el Martillero, bueno, en La Plata tenemos mucha relación, y sé que especialmente se han abocado a dar mucha difusión y a dar mucha capacitación a sus colegiados para que no cometan errores. Entonces, yo lo que digo es, busquen un buen asesoramiento, charlen los contratos. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos ya de que los contratos eran charlables. Realmente uno se sentaba con el otro, entonces uno evita discusiones, ¿sí? Entonces, y los inmobiliarios, bueno, los corredores inmobiliarios están muy entrenados por sus colegios para hacer esto, así que sé que hacen muy buenos contratos. A veces piden por internet, yo veo, pasame no sé qué, pasame otro, pasame un contrato, sí, y no se ajusta. O sea, me parece que un contrato tiene una entidad de un valor impresionante. Fíjate lo que estamos hablando de las viviendas de las personas, estamos hablando de nuestras viviendas, sea que alquiles o sea que seas dueño, estamos hablando de nuestra casa, que no es una pavada, o sea, a veces lo trata de una manera como liviano, y estamos hablando, fíjense, la virtualidad que adquirió tener un techo, no importa si es propio o alquilado, en esta pandemia, y no tener que vivir en la calle, donde hay mucha gente que realmente la pasó mal. Entonces, tenemos que volver a valorizar, ¿no es cierto?, este tema. Perdón, no... Las consultas que están llegando, el tema de, obviamente lo que va a haber discusión va a ser el tema de las expensas ordinarias y extraordinarias. Bien, dicen, no todas las expensas ordinarias deberían pagarlas los inquilinos, o sea, solo todas las ordinarias o no todas las ordinarias las paga el inquilino, Diana. Bueno, lo dijimos antes. A ver, ¿desde qué lado me preguntás? ¿Vos me preguntás del lado de los administradores o del consorcio? No te puedo contestar porque el consorcio, vamos a decir, no tiene vela en este entierro. O sea, quedó claro que el consorcio es ajeno a esta contratación. Salvo que el consorcio sea locador, que muchas veces es locador. No vamos a meter el dedo del ventilador que alquila la unidad de portería, pero puede tener, por ejemplo, un local
que sea el consorcio, entonces ahí, si es locador, ahí va a discutir el contrato. Pero no estamos en este caso. Estamos hablando desde el punto de vista, si es el locatario y el locador, están los dos artículos rectores, 2048 y 1209. Será un tema de ellos, entre ellos, que van a pagar. El 1209 es muy claro lo que tiene que, muy claro lo que dice. El tema de lo extraordinario va a tener que ser producto de una negociación entre locador y locatario, porque nosotros lo que dijimos es, el extraordinario es un evento. El administrador de consorcio no va a diseccionar la liquidación porque el locatario no va a querer pagar, por ejemplo, no sé, un reemplazo de algo. El administrador le va a decir, anda a tu contrato, fíjate que firmaste, a mí el que paga es lo que es el artículo 2050. Si vos no vas a pagar todo, anda al locador y que el locador traiga la diferencia. Esto es tan sencillo. Claro, acá tenemos varias figuras. Tenemos por un lado la persona que alquila al propietario y por otro lado tenemos el administrador de consorcio. O sea, hay varias figuras que van a entrar en esta historia, digamos. Pero bueno, a partir de ahora, si algo que me queda claro es que hay que leer mejor cada uno de los contratos antes de firmarlo, ponerse de acuerdo en cada una de las cláusulas, no evitar el tema de copiar y pegar en cada uno de los contratos. Por suerte, vamos a ver el lado positivo, tenemos una ley que va a estar amparando todas estas cuestiones, en el cual se van a tener que ayornar cada uno de esos contratos a esa ley, que bueno, antes no la teníamos y que era un copiar y pegar y dejaba muchas cosas al azar y eso no estaba nada bueno, ni para un lado, ni para el inquilino, ni para el propietario. Y si para ninguna de esas dos partes era claro, imagínate para el que estaba administrando el consorcio, la forma de poder ponerse de acuerdo. Diana, te agradezco la paciencia que has tenido, el tiempo que has dedicado para poder llevar adelante esta charla, esta capacitación. También le agradezco a todos la permanencia a través de nuestro canal de YouTube. Obviamente que sabemos que en estos tiempos destinar tiempo para capacitación cada vez se nos hace cada vez más complejo, porque llegamos a un momento que estamos saturados de estar frente a una pantalla de una computadora. Aquellas personas que tienen familia, obviamente tienen sus hijos, sus clases, sus reuniones, todo pasa hoy por la parte virtual, y mantenerse con ganas de estar dentro de una pantalla o pegado a una pantalla a esta altura del día, a esta hora, y bueno, es más que agradecerle a todos ellos esa paciencia y esa participación. La verdad que estuvo muy interesante, me he aprendido bastante. No me voy a hacer administrador, no quiero alquilar ni nada por el estilo, porque la verdad hay muchas cosas que analizar y bueno, pero bueno, vemos el lado positivo. Está la ley, está la capacitación. Tenemos un programa de administración de consorcio que año a año va capacitando a todos los administradores y que puede ir actualizando, y invitamos a todos aquellos que hayan hecho el programa a participar de estas capacitaciones, estas actualizaciones que se hacen abiertas y gratuitas, y que porque siempre conseguimos que de la mano de los mejores referentes ir capacitándonos y actualizándonos. Hoy participó Diana Sevit, 11 años en lo que es el programa de administración de consorcio. Participó el diputado Daniel Lipovetsky, que es el autor de la nueva ley de alquileres. Así que siempre tenemos a los mejores referentes en las temáticas a abordar y a capacitar, así que los invito a seguir en contacto con graduados económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, Diana, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Y bueno, como dice Marcela, hay que ver bien a la hora de firmar un contrato para ver cómo está bien redactado y ver cada una de las cláusulas para abrir bien los ojos y después no llevarse una sorpresa desagradable en el tránsito del alquiler. ¿Puedo decir algo? Mandarle un beso a todos nuestros alumnos, que hay un montón, a nuestros docentes también que está Liliana Corso, está también Silvina García Capra, que son docentes,
de la carrera. Gracias por estar, gracias por el aguante, ¿verdad? Y todos hay mucho atrás a través de nuestro canal de YouTube. Obviamente por cuestiones de seguridad y por capacidad no pudimos incorporar a todos en la sala de Zoom, pero a través de nuestro canal de YouTube muchas personas lo han seguido y seguramente van a poder participar o volver a ver esta charla durante el resto del tiempo